El problema no es la ley, sino el empleo inadecuado de la misma. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a analizar el texto de Romanos capítulo 7, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Note, estimado lector, el término ¿qué diremos pues? Por tercera vez Pablo emplea esta técnica literaria y lo hace para combatir a sus adversarios, que lo han culpado de decir que él aumenta más el pecado y fomenta que la persona peque más, debido a que él habla de la gracia. Bueno, es una manera que los adversarios malinterpretaron del apóstol Pablo. Es por eso que él trata de utilizar este tipo de preguntas retóricas para poder combatir esa mala interpretación que los adversarios quieren impugnarle. La primera vez que se utiliza esta expresión, ¿qué diremos pues?, apareció en Romanos capítulo 6, versículo 1, donde la propuesta de sus adversarios era: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Rechazando enérgicamente semejante idea, Pablo demostró que ningún verdadero cristiano podía ni siquiera pensar de ese modo, pues ha muerto ya el pecado y ha resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. La segunda de estas expresiones apareció en el versículo 15, donde la propuesta era: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Aquí nuevamente vimos al apóstol destruir ese argumento de sus adversarios, mostrando que la gracia conduce a la obediencia de la fe y que aunque el cristiano ha muerto a la ley por medio de la salvación, todavía sirve a Dios de manera nueva y más profunda en el Espíritu Santo. Así que a lo largo de su disertación, el apóstol ha dicho cosas nada agradables en relación con la ley. Por ejemplo, él ha dicho que la ley se introdujo para que el pecado abundase, Romanos 5:20. Y también dijo que la ley produce ira, de acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 15. Y que la ley despierta las pasiones pecaminosas, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 5. Siendo que esto podría interpretarse como una manera de decir que la ley es mala, Pablo se apresura a contestar de la misma manera que lo hiciera en Romanos capítulo 6. En ninguna manera estoy diciendo que la ley es mala. Es más, en el resto del capítulo 7 defenderá la bondad, la santidad y la espiritualidad de la ley, ayudando al lector a comprender que el problema no es la ley, sino el empleo inadecuado de la misma en manos del ser humano pecador. Pablo camina como sobre la cuerda floja en lo que respecta a este tema. Por un lado, desea ayudar al lector a comprender que la ley como medio de salvación es un desastre, pero por otro lado, desea que el lector entienda que la ley es un regalo de Dios. Utilizando adecuadamente, la ley es de gran importancia en la vida del creyente. No está descartada, como algunos predican o enseñan. Utilizando adecuadamente, la ley es de gran importancia en la vida del creyente, porque en el capítulo 7 Pablo nos ofrece una de sus disertaciones más contundentes con respecto a la función de la ley en la vida del cristiano. Y una de las cosas más importantes que debemos comprender es que el verdadero lugar de la ley es en nuestro andar con Dios. Sí, querido lector, una de las cosas más importantes que debemos comprender es el verdadero lugar de la ley en nuestro andar con Dios. Y de eso se trata el capítulo 7, de clarificarlo. Pero desde luego, en este momento
Pablo de una vez aclara, la ley nunca ha sido pecado, de ninguna manera. La ley cobra otra dimensión y es a través de su espíritu que hoy podemos vivir una vida en donde la ley encarna en nuestro corazón.